Muy buenas tardes, queridos suscriptores y público en general. Les saluda cordialmente el abogado Teófilo Rocha. En esta ocasión, para contestar una pregunta frecuente: ¿qué hacer si he sido o estoy siendo objeto de una demanda o una acusación? Querido ciudadano, desde que una ley ha sido formalmente publicada y puesta en vigencia, es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos en general. Y nadie, por ende, puede alegar su inexistencia o su desconocimiento, ya que la ley presume que usted conoce su contenido desde que fue publicada y puesta en vigencia. Pero la triste realidad es otra. Ni todos sabemos que existe una ley, muchas veces, sobre todo en el ámbito de leyes especiales, ni todos sabemos qué hacer en esos casos en que usted o alguno de ustedes esté siendo objeto de una demanda o una acusación. He aquí algunos ítems que podrían ayudarle a salir airoso en tales circunstancias. Primero que nada, la judicatura en Nicaragua tienen, a través de la dependencia que le corresponde, una oficina de notificaciones. Ella es la encargada de hacer conocer que existe una demanda o un proceso civil o un proceso penal en su contra, o un proceso de familia o un proceso de orden laboral, a través de la notificación. La notificación es un acto de hacer o poner en conocimiento a una persona de que existe un proceso legal en su contra. En el caso específico de las notificaciones, una vez que se realizan, cuando el juez de garantía, el juez que está conociendo la causa, el juez competente, calificó y admitió la demanda por considerar que en el caso específico de una demanda civil de orden familiar o una pretensión laboral, cumple todos sus requisitos. Lo mismo es predicable, pero desde otro contexto y bajo conceptualmente de una forma diferente, cuando la acusación cumplió los requisitos de admisibilidad que la ley señala. En esos casos específicos, cuando la demanda o la acusación cumplen sus requisitos, el juez ordena mediante auto que se ponga en conocimiento del demandado o bien del acusado de la existencia de ese proceso para que se defienda. Lo primero que debemos reclamar, ciudadanos nicaragüenses, es que con la notificación se nos adjunte la demanda y sus anexos. Toda notificación por ley debe hacerse con la demanda o sus anexos, o con la acusación y sus anexos. Segundo, no pasarnos de listo, creer que lo sabemos todo. Debemos buscar asesoría jurídica especializada. Tercero, en el caso específico de contar con un plazo para contestar una demanda, proceder con el abogado de nuestra elección a entender, en el caso específico, de que una vez nosotros hayamos elegido nuestro abogado, por qué se nos está demandando, qué es lo que se nos está pidiendo, o por qué se nos está acusando penalmente, cuáles son los hechos. Consecuentemente, el abogado de nuestra elección es el que se encarga de redactar, en los casos específicos que la ley demanda una contestación dentro de un plazo, la misma. Una contestación es nuestra posición jurídica de cara a la demanda que se ha entablado. Cada proceso legal tiene un plazo definido para contestar la demanda, o para, en el caso específico de los procesos penales, existiendo una acusación, para comparecer a una audiencia. Pero pues bien, en los procesos antes dichos, en materia civil, familiar o laboral, hay un plazo para contestar la demanda. En el caso concreto de las acusaciones por procesos penales, por la supuesta comisión de un delito o falta, lo que hace la ley es citar
al acusado o imputado para una audiencia que, dependiendo del caso, puede ser una audiencia preliminar o una audiencia inicial con carácter de preliminar. Y en el caso específico de las demandas, ya sea de orden civil, de orden laboral o de orden familiar, la ley nos señala un plazo para contestar esa demanda. Ojo que en esa parte hay que tener mucho cuidado, porque generalmente las partes y específicamente los demandados muchas veces se fresquean, van donde el abogado cuando prácticamente el término para contestar esa demanda está casi muerto. Que lo que quiero decir, y yo lo dije coloquialmente, pero lo que quiero decir es que cuando prácticamente está por vencerse el término, eso no es algo sano. Lo que se recomienda es acudir en tiempo y en forma. Te notificaron, anda donde el abogado de tu elección para hacerte asesorar y proporcionarle para contestar la demanda o para defenderte todo dato veraz, útil y pertinente para hacer efectivo y eficaz tu derecho a la defensa material. En los procesos que requieren el otorgamiento de un poder, en el caso específico de las pretensiones de orden civil o bien de naturaleza familiar o de orden laboral, es necesario, porque la ley requiere, que la asistencia técnica sea de un letrado con un poder para intervenir y que se trate que ese poder contenga cláusulas específicas como la de la capacidad para realizar mediaciones, alcanzar acuerdos o suscribir acuerdos. Una vez que ese panorama está claro, el siguiente paso es proceder a presentarse a la audiencia cuando la ley señala que debe presentarse. En todos los casos, el juez fija una hora y fecha para que usted comparezca a esa audiencia. Ojo ahí, no es que usted diga, bueno, ese día no quiero ir o no puedo ir porque tengo tal actividad. Si usted no justifica adecuadamente su incomparecencia, en el caso específico de las demandas, puede acarrear consecuencias, y una de ellas es que usted pierde una oportunidad importante para hacerse escuchar. En el caso específico que usted tenga que señalar la existencia de defectos procesales, excepcionar, en los casos civiles, ¿verdad? Esa es una oportunidad preciosa que usted no puede desechar, porque el proceso continúa. Lo que hace es hacer constar el juez su incomparecencia. Y en el caso penal, lo que hace el juez es, bueno, sencillamente ante una incomparecencia injustificada, es dictar una orden de aprehensión o de detenimiento, de detención, una orden de aprehensión o de detención. En suma y resumiendo el asunto, mi querido suscriptor y público en general, aunque la ley nos facilita una serie de medios, condiciones y plazos para ejercer nuestro derecho, ¿verdad?, ciudadano a la defensa material, debemos informarnos lo mejor que se pueda en el momento en que estamos siendo notificados. Por eso siempre pídale al que le notifique un acta, una diligencia o un citatorio que le proporcione toda la información pertinente a la que está obligado, en este caso, el oficial notificador, que es que con la demanda tiene que acompañar la demanda y sus anexos, y en el caso de la acusación y sus anexos. Y lo más importante, ir acompañado del abogado de su elección. Eso hará eficaz su defensa de cara a un proceso. Esperando haber contribuido con este corto a la efectividad de sus derechos, se despide de ustedes el abogado Teófilo Rocha, esperando que esto haya podido aclarar un poco ciertas situaciones que surgen en relación a qué hacer en caso específico de estar siendo objeto de una demanda o una acusación. Muchísimas gracias, buenas tardes.